Gracias, doctor Eric. Y al ser la quinoa un alimento altamente nutricional y resiliente, de hecho, como usted lo ha mencionado, ha permitido que se comuniquen y que se interconecten diferentes culturas y nacionalidades a través de este alimento andino. ¿Cuál sería un mensaje que le gustaría dejar para los profesionales y para aquellos jóvenes que estén interesados en estudiar más acerca de la quinoa y de qué otros tipos de beneficios a través de la investigación científica ellos podrían conllevar hacia las desventajas que en este momento se está pasando a través de los cambios climáticos? Bueno, algunas de las ventajas de la quinoa son, bueno, en un sentido científico, podemos hablar de las cosas científicas y de las cosas humanitarias. En cuanto a la parte científica, la quinoa es súper interesante porque pertenece a un grupo de plantas, de vegetales, que, bueno, se relaciona a espinaca, por ejemplo, y a betarraga. Pertenece a la misma familia que ellos. Y siendo una de esas plantas, de esa familia, tiene algunas características bioquímicas que permiten que la planta soporte extremidades ambientales. Y como dije anteriormente, la quinoa, dentro de ese grupo de plantas, hay plantas que crecen en suelos muy salinos. Y la quinoa tiene esos mismos mecanismos bioquímicos. Y ha sido muy interesante investigar algunas de esas características. Y fue justamente esas características fueron que nos dirigieron a los parientes silvestres de la quinoa. Y llegamos a conocer que hay quinoas silvestres que crecen aún aquí en Utah y en Norteamérica, y que es justamente el antepasado de la quinoa, que se trasladó a Sudamérica hace cientos de miles de años atrás, probablemente. Llegó el antepasado silvestre de la quinoa a las pampas argentinas. Se estableció en la pampa argentina y en la zona de la costa de Chile, y fue justamente de esa parte de Sudamérica que la quinoa silvestre por fin llegó al altiplano peruano, donde fue domesticado. Y tras todo ese proceso, en cada movimiento o migración de la quinoa en el medio ambiente, perdió una fracción de su diversidad genética. Y en fin, al llegar al altiplano peruano y pasando por el proceso de domesticación, el cultivo recuperó una partecita de su variación genética. Especialmente adquirió una serie de genes que ayudó a la planta en campos de cultivación. Pero nos hemos enfocado en
en recuperación, en recuperar esa parte, la gran variación genética que la quinoa había perdido tras el proceso de migración y traslado y domesticación. Y nos hemos esforzado en hacer colecciones en todas partes de Norteamérica, a lo menos en los Estados Unidos, en donde tenemos permiso para hacer colecciones y hacer mejoramiento con los recursos silvestres. Y hemos probado que podemos, por ejemplo, utilizar una quinoa silvestre de la costa del estado de Texas y utilizar esa quinoa silvestre como padre y cruzar el polen de ese genotipo de quinoa silvestre, aplicar el polen a las flores de una quinoa peruana y producir un híbrido y tras el proceso de selección, de mejoramiento, podemos producir líneas avanzadas de quinoa que han recuperado tolerancia al calor y probablemente tolerancia a plagas y enfermedades que la quinoa en la región andina, en las alturas, nunca encontraría tales plagas o enfermedades, pero que sí la quinoa en producción en una zona baja, por ejemplo, en la costa de Arequipa, en el desierto de Arequipa, las quinoas sí encuentran esas plagas e enfermedades. Y hemos probado junto con la UNSA, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, junto con investigadores de la UNSA, hemos probado que esas líneas avanzadas, procediendo de las cruzas entre quinoas norteamericanas silvestres y quinoas domesticadas del altiplano peruano, que los descendientes de esas cruzas, las líneas avanzadas pueden rendir aún mejor que las quinoas del altiplano dentro de ese medio ambiente de producción, en producciones comerciales en la costa de Arequipa. Entonces, y no solamente en ese medio ambiente, sino también en partes de África, en Arabia Saudita, en la sabana, el oriente de Bolivia. Y entonces, la combinación de los genes de la quinoa del altiplano peruano con los genes de la quinoa silvestre de norteamericana se pueden combinar y producir un cultivo de quinoa aún superior a las quinoas del altiplano.